Unimos en la oración. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Padre bueno, nos inclinamos delante de ti todavía una vez, con el profundo agradecimiento, Señor, y el reconocimiento de que este día es el fruto de tu obrar en los días anteriores, porque por tu obrar antes, este día fue abierto, Padre, y lo queremos celebrar en tu casa, Padre, celebrar el encuentro con la palabra y más allá de las distancias y de las situaciones que existen en medio de tu pueblo, por las cosas que suceden, Padre Celestial, te rogamos por esa comunión entrañable, esa comunión de las entrañas, esa comunión que nos enseñaste que existe entre el Padre y el Hijo, para que sea aquí en medio de nosotros, para que podamos sentir una misma cosa, entender una misma cosa. Pero tú sabes que entonces te rogamos por los ángeles para que nos custodien aquí en esta hora, pero también para que puedas disponer de esos ángeles en cada lugar. Tú sabes los corazones que están enlutados, Señor. Tú sabes aquellos que están hospitalizados o que están sobrellevando la convalecencia de una u otra situación. Y por aquellas otras situaciones, Señor, que no se visten de una enfermedad física, pero tienen que ver con una tristeza, con una nostalgia, con lo que hace falta, Padre, con aquellas cosas que necesitamos. Pero, Señor, te rogamos de esa comunión con el apóstol de distrito, con los siervos. Te rogamos de ese sentir único que hace que la palabra sea comprensible y que sepamos que esa palabra toma la forma de nuestro corazón para cada uno de nosotros, porque tú nos conoces desde el principio. Señor, te rogamos por todas las cosas, también para las conexiones y para las comunicaciones, para aquellas cosas externas a esta hora, para que puedan funcionar y entonces todos podamos estar comunicados en tiempo y en forma. Padre bueno, te pedimos esto por Jesús en los apóstoles. Amén. La palabra para hoy está en 1 Juan, en el capítulo 5, en el versículo 20, y ahí dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hasta aquí. Ante todo, los cordiales saludos del amado apóstol de distrito y el deseo de que podamos disfrutar esta hora, más allá de las distancias y de las situaciones que imperan y de los distanciamientos obligados por la situación. Pero nada nos puede impedir vivir en una comunión entrañable, esa que le pedimos al Padre, para que nos permita entender y sentir las mismas cosas. Y esta palabra de hoy, entonces, en el texto había una palabra, hermanos, que me llamó poderosamente la atención, y es entendimiento. Porque digamos que hay un primer escalón, que es la fe. Y creer, poder creer, es un hecho de gracia de Dios. No todos pueden creer. Pero si creemos, el apóstol mayor ha dicho, a veces no entendemos a Dios, pero creemos y confiamos en Él. Y entonces la fe es el primer estamento, el primer escalón. Si podemos creer, sabemos que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, confiamos en Él,
y queremos alcanzar esa comunión, el cumplimiento de la promesa, la fe. La fe que hace que como dice también en la Escritura, para el que cree todo es posible. Pero el apóstol en el texto hablaba del entendimiento, dice concretamente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y entonces se agrega otro elemento, el entendimiento. Y ese entendimiento viene a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de la manifestación del Espíritu Santo. En Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces cada uno de nosotros podemos desarrollar ese vínculo con ese don del Espíritu Santo que hemos recibido a través del sellamiento. Eso corre por cuenta nuestra, desarrollar ese vínculo con ese don del Espíritu Santo, que va a traer de lo que es de Dios, de lo que es de nuestro Señor Jesucristo, y nos lo va a hacer saber. Y entonces podemos empezar a abrir la puerta de lo que es el entendimiento, porque el Espíritu Santo nos hace entender. Nuestro Señor Jesucristo apareció en medio de los hombres, nacido de una mujer, como hombre entre los hombres, pero también como Dios entre los hombres. Y vino a mostrar al Padre. Y quisiera que todos pudiéramos reflexionar una y otra vez, porque muchas veces leemos la Escritura y tenemos acceso a ella, pero que la Escritura no se convierta en teoría, en algo que le pasó a otros, en otro momento, a otras personas, y entonces solamente leemos la Escritura para informarnos acerca de cosas que sucedieron hace cientos de años atrás, sino que esas personas, esos tiempos, esos hechos, somos nosotros, traspolados a otro lugar, a otra geografía, a otro tiempo, pero lo que pasa por el corazón del hombre siempre es lo mismo. Y entonces, ese Espíritu Santo nos trae lo que es de Él y nos lo hace saber. Y nosotros queremos aprender, queremos entender, porque el entendimiento enriquece todavía la fe. Es como si pudiéramos subir ahora a otro escalón. El primer escalón es el de la fe. Creemos y confiamos, aun cuando a veces no entendemos. Pero hay otro escalón, el de entendimiento. Entender cómo funciona la patria celestial. Entender cómo funciona la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, en nuestro Señor Jesucristo se cumplen todas las promesas, las profecías y las garantías que dio Dios para aquel que ama, que es el hombre en su naturaleza. Y cuando el apóstol dice que cuando dice que Dios dio todas las garantías, la verdad, Dios tiene que darnos garantías. ¿De qué? Si es el creador y el criador de todas las cosas, si es el eterno, pero en su amor y en su misericordia da garantías. La primera promesa de que iba a mandar a aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. La promesa de que iba a enviar ese don del Espíritu Santo. Y en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice, en el final del 13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Las arras es un modelo de contrato, es un modelo contractual, que en aquel tiempo se usaba mucho y cuya característica principal era la que existía un primer pago que garantizaba los pagos futuros por la compraventa o por alguna cuestión contractual. Las arras es el primer pago, es la garantía de que se van a hacer los otros pagos. Y cuando en Efesios entonces dice que el Espíritu Santo es las arras de la herencia, nos está diciendo que ese don del Espíritu Santo, que eso que nos fue dado por gracia, es la garantía que nos da Dios
de esa herencia que tiene preparada para cada uno de nosotros. Pero es necesario vincularnos con ese don del Espíritu Santo. Y entonces, de vuelta, nuestro Señor Jesucristo fue muy abundante en mostrar cómo era el Padre. ¿Y para qué queremos saber cómo es el Padre? ¿Y para qué queremos saber cómo es la patria celestial? Queremos saber cómo es y necesitamos saber cómo es para enriquecer nuestra fe, porque esperamos ir allá, esperamos alcanzar la comunión con Dios. Y si esa patria celestial fuera otro país, ese otro país tiene reglas, tiene normas, tiene costumbres, tiene formas de hacer y de ser distintas de las que se viven acá, en medio de los hombres. Y esta es la batalla de la fe. Y entonces solo algunos pasajes que muestran de qué manera nuestro Señor Jesucristo vino a mostrar a Dios. Porque los hombres ya se habían hecho su plan de vida de alguna manera con la ley que imperaba y también habían tomado sus criterios, ¿no? Cuando Jesús dice a un paralítico, al que le perdona los pecados, mejor dicho, al que lo cura, y todo el mundo se maravillaba y algunos se escandalizaban. Y entonces le dice, ¿qué es más importante que te dé? ¿El perdón de los pecados o que te diga levántate y anda? Puedo hacer las dos cosas. Pero para nosotros, ¿qué es más importante? Y pensemos en una situación de alguien que es paralítico, que no se puede movilizar, o que tiene alguna carencia en su vida, en su salud importante. Y viene Dios y te dice, yo te curo, pero también te puedo perdonar los pecados. ¿Qué querés? Seguramente la sanación cambia la condición social de vida de una persona. Pero nosotros, ¿qué queremos? ¿Que cure nuestras heridas? ¿Que no nos duela nada? ¿Que no nos pase nada? ¿Que adquiramos esa herencia en perfectas condiciones? ¿O preferimos andar, porque es más importante, bajo el perdón de los pecados? Son decisiones que las podemos hacer desde nuestra fe o también desde nuestro entendimiento. Pero sería bueno que aparte entendamos lo que creemos. El apóstol mayor dijo, tenemos que saber lo que creemos. Y entonces, en muchas partes también nuestro Señor Jesucristo empieza alguna oración diciendo, oísteis que fue dicho, haciendo referencia a aquellas cosas que habían sido manifestadas hasta ese momento. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo que si estás enemistado con tu hermano, eso también es pecado. Y ese yo te digo es como aquel que nos viene a decir algo del lugar donde se genera la voluntad de Dios, porque Él es Dios en medio de los hombres. Y entonces, alguno podría decir, bueno, yo no maté a nadie, como muchas veces como cristianos se escucha, yo no le hago mal a nadie. Pero no se trata de no matar, se trata de la enemistad y la posición de corazón que tenemos para con nuestro prójimo. De eso se trata, es un valor superlativo, es otra cosa. Dice, si traes tu ofrenda al altar, esto está en Mateo, en el capítulo 5, versículos 21, 22, 23, 24. Si traes tu ofrenda al altar, pero estás enemistado con tu hermano, deja la ofrenda por ahí, andá, reconciliate con tu hermano y después trae la ofrenda. Y de vuelta, a veces podemos venir a ofrendar a la casa del Padre y estamos peleados con todo el mundo. ¿Será digna esa ofrenda? Podremos decirle, Padre, mirá, yo a este o aquel la verdad que no tengo una buena relación, ni la pienso tener, pero yo te ofrendo. Yo te ofrendo mi tiempo, yo te ofrendo de lo que tú permites que yo administre. Yo ofrendo, Padre. La ofrenda no compensa la ausencia de la reconciliación. Jesús vino a mostrar cómo es el Padre. Porque las situaciones y las cosas que les pasaban a las personas y a los discípulos de Jesús, a los que lo acompañaban y a los que lo miraban de cerca o de lejos, son las mismas cosas por las que pasamos nosotros y sentimos nosotros. Y entonces está ese pasaje de los hijos de Zebedeo, ¿no? La madre se presenta a Jesucristo y le pide a ver si sus hijos pueden estar
dos hijos pueden estar sentados a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y Jesús les dice si fueron bautizados en su bautismo, si pueden beber de su copa. Y ellos le dicen que sí. Jesús le dice que está bien, que pueden participar de su bautismo, que pueden beber de su copa. Pero quien está sentado a la derecha y a la izquierda de Jesucristo no forma parte del arbitrio de Él, sino del Padre. Y de vuelta es necesario aprender cuáles son los códigos del Padre. Porque cuando los discípulos de alguna manera discutían acerca de quién era el mayor en medio de ellos cuando no estaba Jesús, Jesús se inclinó y le lavó los pies a todos. Y dijo, el que quiere ser el mayor, que esté dispuesto a servir. Y seguramente se acabó la discusión. Porque el Dios sobre la tierra se inclinaba a servir, a lavarle los pies a los demás. Y ese sumergirnos en la Escritura para entender, para sentirla en lo profundo del corazón. Porque la Escritura, como fue dicho hace muchos años, es letra muerta, el Espíritu la vivifica y el Espíritu trae de lo que es del Señor y nos lo hace saber. Es como que nos sienta y nos dice, mira, las cosas en la casa de mi Padre son así. Y muchas veces esas cosas en la casa de nuestro Padre no son como nosotros pensamos. A veces no son como nosotros queremos. Porque siempre somos llamados también a amar al prójimo. Mandamiento principal. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces, hermanos, a lo mejor tenemos ganas de decirle a Dios, pero tú sabes quién es mi prójimo. ¿No te habrás confundido con este mandamiento? ¿No será esta indicación para otro y no para mí? Porque yo tengo un prójimo. Pero en la ley de Dios no hay letra chica. Jesús vino a traer el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que Dios quería decir cuando decía lo que decía? De esto se trata. Y entonces aspiramos en ese proceso de entendimiento que rogamos al Padre, alcanzar y poder tener una misma relación, la misma relación que tenía nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Jesús dijo, yo y el Padre una cosa somos. Nadie llega al Padre si no es por mí, pero nadie llega a mí si no es por el Padre. Y no es por un juego de palabras. Es esa relación de respeto, de ubicación, pero de veneración, de inclinarse delante del Padre, de no ocupar el lugar del otro, de no pretender ocupar el lugar del otro, de sentir compasión por el otro cuando es necesario. Porque Jesús se inclinó al prójimo, independientemente de quién era el prójimo. Y acá me anoté algunos casos, hermanos. Habló con la mujer samaritana. Los judíos no hablaban con los samaritanos, adoraban en otro monte, tenían diferencias. Pero Jesús fue y se sentó y habló con la mujer samaritana, hasta casi vulnerando todas las leyes de ese tiempo, porque un rabí tampoco era esperable que conversara con una mujer sola. Jesús invitó a Zaqueo, el recaudador de impuestos, y dijo que iba a comer con él, iba a cenar con él. Y el recaudador de impuestos, por razones obvias, debe haber sido una de las personas más detestadas en la zona. Jesucristo se compadeció por el paso de la viuda de Naín con su hijo muerto. Jesús habló y colocó buena y gran enseñanza con el tema de la mujer adúltera. Y también está el caso de Bartimeo, ese ciego que estaba en Jerusalén y cuando escuchó que pasaba Jesucristo, entonces clamaba por Jesús reconociéndolo como el Salvador. Y hay un hecho muy particular, algunos querían apartarle a Bartimeo de Jesús para que no lo molestara. Hermanos, si pongamos las cosas en contexto, Jesús le devolvió la vista y Bartimeo, dice en la Escritura, lo siguió. Porque después de que Jesús nos enseña, de que Jesús nos muestra, de que Jesús nos acaricia, de que la palabra nos abraza, entonces ahora es necesario el otro punto, querer trabajar,
querer retener lo que nos explica, lo que nos enseña y ponerlo por obra. Hermanos, para darle lugar al amado evangelista, nuestro Señor Jesucristo no pretende que alcance. La redención no la vamos a encontrar estando libres de pecado. Dice en la Escritura que Él va a secar la última lágrima de los ojos de los suyos. Tampoco Jesucristo espera que demos la vida como la dio Él. Solo espera que creamos en Él y que seamos capaces de amar al prójimo, en serio. Y si podemos escuchar la palabra, leer la palabra, guardarla en el corazón desde esa perspectiva de que Jesús vino a mostrar cómo es el Padre. Es como aquel que cuando a veces uno planea unas vacaciones y entonces mira cómo va a estar el tiempo en el periodo de vacaciones y arma la valija en función de esas expectativas. Pero a lo mejor nos encontramos circunstancialmente con alguien que vive en ese lugar a donde nos vamos a ir de vacaciones. Y nosotros a lo mejor no nos llevamos nada de abrigo, porque vimos en el clima que no va a ser necesario. Pero este que vive allá nos dice a la noche, llévate un pullover porque refresca. Es un ejemplo simple, pero Jesucristo, que viene de estar al lado del Padre, viene y nos dice cómo son las cosas en la casa del Padre. Después nosotros podemos decir, bueno, no, está bien, no importa, yo no voy a tener frío a la noche, no llevo nada. Pero Jesús nos enseña, Jesús nos avisa antes. El amado evangelista Anoni pueda colocar su corazón acá. Amén. Amadas hermanas, hermanos, es una alegría para mí poder esta mañana acompañar a nuestro amado apóstol en este servicio divino. Nuevamente el amado Dios nos brinda la oportunidad de acercarnos al altar y nuestro corazón tiene un sendero para transitar, para llegar al altar de Cristo en cada servicio divino. Cada uno de nosotros conocemos ese sendero en el corazón. No conozco yo el tuyo, tú no conoces el mío. Es una práctica de ese vínculo que tenemos con el amado Dios que nos permite, cada vez que el Señor nos llama a su casa, nos anuncia un encuentro, entonces qué bueno es poder detenernos, detener el andar de nuestros pensamientos, de nuestras situaciones, y venir a Dios, poder acercarnos al altar. Y este es un tiempo de Adviento, un tiempo que antecede a la Navidad. La historia muestra que la participación, cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, cambia la historia de la humanidad, cambia el destino de todos los seres humanos que pueden creer en Jesús. Por eso el apóstol Juan habla
desde una cercanía. Cuenta en su Evangelio y en sus cartas con palabras, como decía bien el amado apóstol, con palabras justas, porque habla de la sensibilidad que da la cercanía de estar cerca de Cristo. Y este hombre, este apóstol, lo pudo vivir. Por eso él habla del Verbo hecho carne, de que vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad, dice en su Evangelio. Y entonces, hermanos, como bien decía nuestro amado apóstol, Jesús nos muestra quién es Dios. El hombre, el ser humano, siempre les costó entenderlo al amado Dios. Si Dios no se revela, el ser humano por sí solo no puede encontrarlo a Dios. Por eso este pueblo tenía experiencias desde la época de la historia que cuenta de Moisés, cuando Dios se aparece en esa zarza ardiente y Moisés le intriga saber qué era, y Dios se hace presente con autoridad divina y no necesita más que decirle: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés ahí pudo entender quién le hablaba. Y Jesús viene al ser humano enviado por Dios, viene a la humanidad, y entonces ya no es un Dios lejano, sino que ya muestra, como bien decía el Espíritu a través del amado apóstol, nos muestra quién es el Padre. Porque cuando uno de los discípulos le pidió que le enseñe a orar, Jesús comenzó en esta palabra, en esta oración que nos ha enseñado y que es la base de nuestra oración cristiana, ¿no? De todos los cristianos. Comenzó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo. El que cree en Cristo tiene la posibilidad de que Dios sea su Padre. Y esto cambia la existencia del alma, hermanos. Por eso fue mencionado, Jesús fue hombre verdadero. Siempre obedeció al Padre, siempre hizo la voluntad del Padre. Libre de pecado, con una sensibilidad especial, porque el pecado, hermanos, lo hace insensible al ser humano de la presencia de Dios. Cristo no tenía pecado, por consiguiente era un ser sensible a Dios y a lo divino. Como hombre podía haber elegido, porque también era Dios, podía haber elegido no obrar de la manera que Dios le había pedido. Y sin embargo fue obediente. Y esto es un ejemplo para nosotros. También nosotros decidimos, con el conocimiento que decía el Espíritu a través del amado apóstol, ¿qué hacemos con ese conocimiento? O lo dejamos de lado, o obramos conforme a la voluntad de Dios. No nos pide el amado Dios que estemos libres de pecado, hermanos, porque ningún ser humano podría estar libre de pecado. No nos pide el amado Dios que sacrifiquemos nuestra vida por nuestra fe. El Señor nos dice: yo me encargo de tus pecados. Como un padre, ¿no? Que nos dice: mira, esto no te preocupes, que yo lo hago por vos. Y nos da esa confianza y nos abraza. Cristo se encarga, Dios a través del sacrificio de Cristo se encarga de nuestros pecados y de nuestra vida de fe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando decidimos no obrar en el ámbito del mal? El mal tiene sus ámbitos y el conocimiento, hermanos, que nos lleva el Espíritu Santo, el conocimiento de Dios, nos enseña qué cosas no debemos hacer. Y esa es nuestra decisión. Ahí no interviene el amado Dios. Ahí nos espera.
a ver de qué manera nosotros podemos obrar. Cada servicio divino, cada encuentro con el amado Dios, bajo la afluencia del Espíritu Santo, le va dando orden y forma al Hijo de Dios, a la hija de Dios que está en nosotros, para poder llevar nuestra alma a la terminación. Amén. Y tenemos un canto que dice: quédate aquí conmigo, mi Señor. Y cuando íbamos al colegio, y estábamos delante de la proximidad de un examen, a veces la maestra o el profesor se ofrecía a darnos una clase de apoyo. Y entonces refrescaba aquellos temas en los cuales estábamos un poco flojos. Porque no se trata de retener las cosas de memoria, ni recitar las cosas de memoria, se trata de entender. Nosotros podemos aprender las tablas de multiplicación de memoria, pero después podemos entender que la multiplicación son sumas sucesivas. Y podemos ir a hacer cualquier cosa en nuestra vida de memoria, casi sin sentirlo, sabiendo que es por ahí. Pero a partir de ese entendimiento y de esa sensibilidad que hablaba el amado evangelista, podemos entender y podemos sentir qué es lo que está pasando cuando Dios se sienta a nuestro lado y nos habla y nos dice y nos enseña una y otra vez. Porque si hay algo que tiene el amado Dios, además de amor, es paciencia. Porque muchas veces repetimos los mismos errores. Y ahora nos vamos acercando al antepatio del perdón de los pecados. Y para esto también fuimos enseñados que es necesario el arrepentimiento. Es ese compromiso que tomamos y decimos: Padre, no lo hago más. Porque seguramente vamos a ser tentados. Jesucristo mismo fue tentado cuando estaba ayunando en el desierto. Pero Jesucristo mismo enseñó de qué manera y dónde hay que pararse y dónde hay que plantarse para resistir la tentación. Así que, como dice en Santiago, si alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tienta, sino que es la concupiscencia que pare el pecado, que da luz al pecado y el pecado a la muerte. Y entonces es necesario que, como decía el amado evangelista, cuando lo vemos venir, porque hermanos, aquel que viene en pos de nuestra alma, ese entendimiento, ese Espíritu Santo prende alarmas. Lo vemos venir, lo podemos ver venir. Y entonces ahí es el instante en que nos podemos descolgar de Dios y decir: no, esto lo soluciono yo, esto déjamelo a mí, Dios, vos tenés cosas más importantes para hacer. Nunca nos desenganchamos de Dios, nunca nos apartamos del Padre, hasta en las cosas que parecen más livianas, más triviales, más banales, siempre nos encomendamos al Padre, siempre preguntarnos a nuestra alma si esto que estamos viviendo y si esto que estamos sintiendo es de Dios o no es de Dios. Y entonces es necesario el arrepentimiento, es necesario darnos cuenta de que a lo mejor le hicimos mal a otro, con una palabra, con un acto, con un silencio, o con una inacción, o con un pensamiento, o con la ausencia del pensamiento. Porque no todas las cosas se sienten como se siente en nuestro corazón. Las cosas que hacemos, las que decimos y las que pensamos producen efectos distintos en el otro, porque el otro es distinto. Porque el otro tiene una sensibilidad distinta. Y entonces lo único que me permite poder estar en esa comunión con Dios es tener pensamientos de paz para con el otro. Y entonces somos llamados a ese sentir de arrepentimiento y que podamos reflexionar en lo muy profundo del corazón acerca de, por un lado, de qué cosas nos tenemos que arrepentir, y al otro lado de qué compromisos tomamos en serio con el amado Dios. Por favor. Amén.
Os invito a que en cada lugar nos podamos levantar para la oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, os son perdonados los pecados, y la paz del resucitado sea con todos vosotros. Amén. Padre bueno, tú sabes que poder participar de la oración del Padre Nuestro y escuchar entonces en el envío la absolución, es como si pudiéramos suspirar, Padre, y dejar una etapa atrás, dejar un tiempo atrás, porque tú llevas contigo el pecado y la culpa. Y es como una hoja en blanco que nos es entregada para empezar de vuelta. Muchas veces, Padre, intento asociar esto para entenderlo. A veces, cuando de vuelta estamos en el colegio y entregamos una prueba, nos damos cuenta que está mal. En el momento de entregarla nos damos cuenta que está mal. Y eso seguramente vendrá devuelto con un aplazo o con un insuficiente. Pero ¿cuánto daríamos si la maestra o la profesora o el profesor nos dice, a usted le digo, hágalo de vuelta? Y nos entrega una hoja en blanco y nos entrega tiempo nuevo para hacerlo de vuelta, para no cometer el mismo error. Y cuando tú nos perdonas, Señor, entonces nos das otra oportunidad, nos das tiempo y nos das los elementos necesarios y suficientes para hacerlo de vuelta. Y no hay manera de agradecer esto. Lo queremos hacer volcando el corazón, entregándolo, diciendo, Padre, acá estamos. Permite que nuestras fuerzas sean aumentadas, permite que nuestro reconocimiento sea aumentado, para que entonces el agradecimiento sea más profundo, más intenso, sincero, el fruto del reconocimiento de que tú nos acaricias y nos tienes a upa. Y queremos hallar el descanso y la fuerza necesaria para volver a empezar, para levantarnos, porque a veces aún con la posibilidad de escribir de vuelta, de empezar de vuelta, nos sentimos cansados, Padre, podemos estar sin fuerzas. A veces el corazón sigue reprochando, pero un apóstol del Señor nos enseñó que Dios dice, si tu corazón te reprocha, yo soy más que tu corazón. Y ese perdón de Dios se extiende más allá de nuestras limitaciones. Solo dice, hijo, hija, dame tu corazón. Y te queremos dar ese, nuestro corazón, el de cada uno, para agradecerte y para inclinarnos delante de ti y para empezar de vuelta. Padre amado, tú sabes que en un instante también nos iremos de aquí y volveremos a nuestros quehaceres de hoy, pero no lo haremos sin dejar de interceder por los que están lejos, por los que están solos, por los que están tristes. Padre, en las horas que han quedado atrás, algunos han partido y han dejado espacios vacíos en el corazón y en sus hogares. Otros están hospitalizados, Señor, peleando minuto a minuto por su salud. Pero no solo ellos, sino los que quedan esperando la evolución de esas enfermedades, los que quedan en la esperanza del cumplimiento de la promesa de volver a vernos. Y cuando no hay de estas situaciones de enfermedad o de muerte, Padre, están esas otras luchas, las de todos los días. Asístenos con los ángeles. Danos también el tiempo para que podamos preguntarnos si esto que nos pasa, si esto que vamos a hacer o a decidir, Padre, es de Dios o no es de Dios. Que podamos salir con la certeza
que podamos salir con la certeza de que tú andas con nosotros en el cumplimiento de esa palabra de aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, guarda al apóstol de distrito, guarda a los hermanos y a las hermanas que colaboran en tantas y tantas tareas, en la enseñanza, en la preparación de los lugares de reunión, en la asistencia de los enfermos, en la llamada a los que tienen más años y que no se pueden mover por sus propios medios. Tú mira y multiplica en bendiciones a aquellos que extienden la mano para ir en busca del que está lejos y el que está solo. Y permite que también seamos útiles, Señor, buscando al prójimo, al que te busca, porque tú prometiste que serás hallado de aquel que te busca. Permite que podamos también llevar el Evangelio con el corazón en las manos. Padre bueno, te pedimos esto desde lo más profundo de nuestra alma. Guárdanos en la comunión hasta el final. Te lo pedimos por Jesús en los apóstoles. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y el fiel acompañamiento del buen y santo Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Solo recordar que hoy a las 20 horas se desarrollará la segunda etapa del encuentro Conectados, donde los jóvenes efectúan preguntas a los apóstoles y estos contestan en primera persona. Así que están todos, valga la redundancia, invitados a participar de este encuentro a través de la página de la Iglesia, hoy a las 20 horas. Gracias y un abrazo para cada uno en el alma.